Mucho gusto, mi nombre es Joan Patarroyo, soy del grupo 3. En Perfil Criminal vamos a ver a Manuel Octavio Bermúdez, más conocido como el asesino de los Cañaduzales. Manuel nace el 15 de octubre de 1961 en Trujillo, Valle del Cauca. Desde temprana edad tiene una infancia muy dura, teniendo en cuenta que sus padres son asesinados y queda huérfano a temprana edad. Es adoptado por una señora que tiene una taberna. Esta persona quien lo adopta le da una vida un poco dura a Manuel, teniendo en cuenta que lo maltrata. Inclusive uno de sus más aberrantes acciones que hizo en contra de él fue haberlo tirado desde un segundo piso en un balcón, causándole esa herida en su pierna y dejarlo con una renquera por vida que actualmente lo acompaña. Manuel obtiene el apodo o el significativo de asesino de los cañaduzales, ya que por su modo operandi, Manuel tenía la costumbre de llevar a sus víctimas, que eran todos menores, todos infantes, niños, a las siembras de caña de azúcar. Allí los asesinaba, los abusaba sexualmente y los torturaba. Aparte, Manuel a sus 8 años tuvo su primera experiencia homosexual, ya que jugaba con sus compañeros, hombres, género hombre, de compañeros de estudio, compañeros de cuadra, en el monte, donde se desnudaban y unos hacían por parte de hombres y otros hacían por parte de mujeres. Allí nace su experiencia homosexual. A sus 16 años, Manuel tiene su primera experiencia con una mujer. Tienen sexo en el baño de su casa, pero es descubierto por la casera, es decir, por la dueña de la casa. Esta persona, al descubrirlos, le cuenta a su mamá. Posterior a eso, le cuenta a su papá. Aclaro, no son los papás biológicos, como indicaba anteriormente, fue huérfano. Y esta persona le genera una tremenda golpiza y le indica que no le pega porque haya estado con la niña en el baño, sino que le pega es por no haber respetado a las mujeres. Manuel desde allí en una entrevista que le hace el programa, un programa de televisión colombiano, El Rastro, él indica que así como le pegaron, que esto le generó un trauma psicológico muy grande y una afectación psicológica demasiado grande en él. Entonces le indicó a su papá que así como le pegó por haber estado con una mujer, pues que ahora le pegara por estar con los hombres, en este caso con los niños. A sus 19 años de edad tuvo su primera relación sentimental con uno de sus compañeros, el cual se encontró digamos, en el Valle del Cauca, y sostuvo la relación por un transcurso de 3 años. Finalmente su compañero sentimental se va de la ciudad, lo que causa pues una gran desilusión en él y en sus relaciones. Manuel tiene su vergüenza o en la entrevista que le hacen a Manuel, él afirma que él siempre le gustaron los niños, pero que el asesinarlos lo hacía porque leía libros de brujería. Estos libros de brujería, dentro de sus lecturas, lo llevó a que un espíritu se le introduciera y le indicara que debía asesinar a las personas o a los niños, especialmente, ni siquiera personas adultas como mujeres o hombres, sino niños. Entonces, como les comentaba anteriormente, el modus operandi de él era llevarlos a las cañaduzales y el espíritu era el que le decía que pues debería asesinarlos. Es hasta acá todo el proceso de aspectos históricos. Los dejo con mi compañera. Mi nombre es Melanie Daniela Chisica Prada. Dentro de la perfilación criminal encontramos los tipos de escena de crimen. Encontramos que es una escena abierta, ya que Manuel Bermúdez conducía a sus víctimas hacia las afueras de la ciudad, en lugares deshabitados o en los cultivos de caña, donde él realizaba allí sus crímenes. Entre los tipos de víctimas encontramos que eran niños entre los 9 a los 13 años. Él confesó 21 de sus crímenes,
donde varios medios afirman de que fueron entre 34 niños asesinados por este señor. Entre el modus operandi de Manuel Octavio Bermúdez encontramos que él era un vendedor de paletas. Él utilizaba este oficio para identificar a cada una de sus víctimas, ofreciéndoles dinero, aprovechándose de la necesidad de estos niños para así generar confianza en él y luego conducirlos hacia las afueras de la ciudad, en lugares deshabitados o en los cultivos de caña, como lo dije anteriormente. Él allí los amarraba de sus manos y de sus pies para aplicarles lidocaína para anestesiarlos. Luego de eso, él los violaba, los estrangulaba con cuerdas o cordones y los asesinaba. Se dice que en la casa de Manuel Octavio Bermúdez se encontraron fotografías de cada una de sus víctimas, objetos y prendas íntimas de ellos. También dice que empapelaba su habitación con recortes de periódico de sus asesinatos. Hola, soy Daniela Calvache. Dentro de las características conductuales de Manuel Octavio Bermúdez podemos encontrar que era una persona egocéntrica, era una persona irresponsable, capaz de manipular a los niños y aprovecharse de las necesidades de estos pequeños para llevárselos hacia las fincas aledañas. Era una persona deshonesta, una persona poco empática y después de cometer sus hechos no mostraba remordimiento. Esto lo demuestra cuando él comenta en sus entrevistas que en ocasiones era interrogado por sus familiares de las víctimas, de que si por casualidad había visto al niño o se había cruzado por donde él había estado en los parques vendiendo helados, y a pesar de saber lo que había hecho con esos niños, decía que no. Posteriormente, hace unos años fue entrevistado y dice que tras él hacer un acercamiento hacia la lectura bíblica, muestra arrepentimiento y sentimiento de dolor, pero no sabemos a ciencia cierta qué verdad hay en esto o si es simplemente por alcanzar una rebaja de su condena. Hola, mi nombre es Jenny Paola Sequeda. Voy a hablar de la teoría psicológica que más explica la conducta de este personaje, el monstruo de los cañaduzales. Teniendo en cuenta todos los antecedentes históricos del personaje y todos los eventos traumáticos que vivió en el transcurso de su vida, que le causaron esta insatisfacción y le causaron esta conducta psicopática. Asimismo, valoramos los problemas psíquicos no resueltos del monstruo de los cañaduzales, teniendo en cuenta la pérdida de las conductas morales, pasando de ser la víctima a ser el victimario en su adultez. Todo esto basado en el desarrollo de sus pulsiones destructivas y deseos compulsivos incontrolados por medio de el sadismo y fantasías agresivas. También hablamos de conflictos internos del inconsciente que no podía regular y eran de manera involuntaria, teniendo en cuenta que lo atribuía a brujería. También podemos relacionarlo por el tema del mal complejo de Edipo, teniendo en cuenta que su preferencia era homosexual y tenía cierto apego ya por las figuras del mismo sexo. También se puede decir que su egocentrismo también fue lo que desencadenó estas ansias de matar y sus actos de venganza que se saciaban con cada víctima por todo lo vivido en su niñez y que no
logró superar. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Mayerly Pinzón Mateos. Voy a hablarles un poco sobre las características psicológicas del agresor, donde encontramos como la principal el trastorno narcisista de personalidad. En él encontramos el tipo de liminalidad narcisista, ya que se encadena una alta medida de agresión por la necesidad de autosatisfacción de desarrollando la criminalidad. Como eje principal, la violación en menores. Encontramos también todo el tema de falta de tolerancia ante la ansiedad, pues se dice que este personaje cada vez que tenía fracasos en sus relaciones de pareja, comenzaba a desencadenar una serie de crímenes. Podemos hablar también del trastorno antisocial, pues un testimonio de una vecina que dice conocerlo muy bien, lo describe como morrongo y desolabrado, incluso en sus relaciones de pareja. Se puede hablar también un poco sobre los trastornos sexuales, pues él en su vida cotidiana y en su gran parte de su vida siempre mantuvo pareja como heterosexual, pero sus gustos y su satisfacción realmente lo tenía con relaciones homosexuales, eran realmente sus gustos. Se puede hablar también de un proceso de idealización, pues se dice que cuando encontraron todas las evidencias, habían recortes periódicos de los crímenes que había cometido Garavito. Entonces ahí podemos hablar un poco sobre la que adquirió como costumbre, si se daba la imitación de lo que realizaba Garavito. Sentía ausencia de remordimiento, pues guardaba objetos y prendas de sus víctimas como trofeos. Ausencia de la empatía, pues no le importaban las emociones ni el dolor que pudiera sentir sus víctimas. Fantasía en la mezcla en el sexo y la agresividad, deseos de poder y dominancia. Se dice que él dopaba a sus víctimas pues con el fin de mantener el control, y él mismo dice que las mataba era pues para que no lo fueran después a identificar. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.